Salve María a la audiencia, bienvenidos a este programa católico, lo inédito sobre los evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Hoy vamos a hablar sobre la hipocresía, por qué la hipocresía nos daña tanto y daña tanto a los que nos rodean. Y también vamos a responder a una objeción muy común. Si todos tenemos defectos, entonces practicar la virtud, ¿no será también hipocresía? También vamos a ver cuál es la mejor terapia para dejar vicios y defectos y una pregunta que a veces inquieta. Después que nos confesamos, ¿el sacerdote se acuerda de nuestros pecados? Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa número 128 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio de esta semana, los males de la hipocresía. Y en la sección Espiritualidad, la generosidad, remedio contra las miserias y amparo contra las tentaciones. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos entonces a este episodio número 128 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Este es el programa número 108 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. También estamos con Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City. Saludamos también a Radio Caballeros de la Virgen, las 24 horas bajo la protección de María. Saludamos a todas las audiencias que nos siguen en las redes sociales, en los diferentes canales de YouTube y por supuesto a través de WhatsApp. Ahora les cuento para quienes comienzan a sintonizarnos que el programa toma su nombre de la obra de Monseñor John Cladías, Lo Inédito sobre los Evangelios, que son 7 volúmenes donde el fundador de los Heraldos nos comenta domingo a domingo todos los evangelios de la liturgia, de los 3 ciclos de liturgia. Y son realmente tesoros fabulosos para quienes quieran adquirir los libros están disponibles en versión ebook, en formato ebook, y pueden encontrarlos aquí abajo en las notas del programa. Pero realmente queremos compartir estos tesoros y es por eso que surgió la idea justamente del podcast para poder compartir, apenas como siempre decimos, es la punta del iceberg de lo que cada evangelio tiene de comentarios por parte de Monseñor John Cladías. Pero bueno, esperamos con eso inspirarles a que tengan acceso a esta gran obra. Hoy estamos con el doctor Saúl Castiblanco y con el padre Víctor Jiménez. El padre Víctor Jiménez es un sacerdote de los Heraldos del Evangelio, es misionero en Centroamérica, y también, por supuesto, el doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, el Angelicum famoso, y por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Entonces, hechas las presentaciones, podemos ahora zambullirnos en los temas que le comenté en la entrada y también podemos zambullirnos en el Evangelio entonces de esta semana. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Entonces, como hemos podido ver en el Evangelio del día de hoy, vamos a abordar el tema de la hipocresía, los males de la hipocresía, los males del orgullo, y seguramente vamos a ayudar muchísimo a nuestra audiencia porque estos son temas que iluminan mucho nuestra espiritualidad y a veces nos ayudan también mucho a perseverar en el estado de gracia, ¿no? Entonces,
¿Qué les parece? Tenemos hoy nuestros queridísimos panelistas. El padre Víctor ya había estado una vez en el programa con nosotros y nos da alegría entonces de... Les aviso a la audiencia que ya va a estar más seguido con nosotros, ya tiene más tiempo, entonces nos va a dar la alegría de su presencia en el programa. Doctor Saúl, por supuesto, ya tiene la cátedra fija, así que ya es conocido de la audiencia. Pero bueno, entonces, abordemos este tema. Los males de la hipocresía. ¿Por qué la hipocresía daña tanto? ¿Por qué nos daña tanto? ¿Y por qué muchas veces también daña a quienes nos rodean? Algo muy interesante. En el libro de Lo Inédito, Monseñor Juan empieza alertando sobre la existencia de la hipocresía. Cuando hablamos de hipocresía es aparentar y estamos en una sociedad de apariencias. Se puede decir de mucha hipocresía en la cual nosotros vivimos, en la cual nosotros hacemos partícipes de cierta hipocresía, ni que se diga las redes sociales. Y primero que todo es alertar. Nuestro Señor está alertando en el Evangelio hoy de esa existencia, que no toda apariencia o no todo lo que vemos o no como queremos que nos vean es verdaderamente lo que llevamos dentro de nuestras almas. Y esa alerta es la primera enseñanza del día de hoy. Cómo existe ese mal, cómo nosotros no podemos entregarnos a vivir de una forma hipócrita y a tener esa vigilancia de no dejarnos engañar también por otras hipocresías. Bueno, ese es un tema interesante. Y de hecho, padre, usted también No podemos conversaba... elogiar la hipocresía, don Gustavo. Uy, momento, ¿cómo sería eso, doctor Saúl? No me Porque... acuerdo quién era el que decía, tal vez el padre recuerde algún Bossuet, algún clásico francés, que la hipocresía era el homenaje reverencioso e hipócrita que el vicio rinde a la virtud. Porque si ustedes ven, los fariseos y los doctores de la ley del Evangelio, ellos buscan aparentar ser buenos, ¿cierto? Entonces, en cierto sentido, es mejor la hipocresía que la desvergüenza, ¿no? Cosa que vemos hoy en día mucho. Evidentemente, elogiar a la hipocresía sobre la desvergüenza es como elogiar a Anás sobre Caifás, es como elogiar a Belcebú sobre Lucifer. Pero en esta época casi que la hipocresía sería un elemento a añorar, no sé. Claro, frente a la vulgaridad de las cosas, ¿no? Porque es verdad, hay gente que ostenta el vicio, ¿no? Con ufanía, decía el doctor Plinio Correa de Oliveira, ¿no? Y eso también es una cosa muy fea. Pero a veces daña también mucho el hecho de que, claro, la persona se presente como una persona buena. Ahí de repente, bueno, en determinado momento se quita la máscara y las personas se quedan, ¿no? Muy arrasadas en ese sentido, ¿no? De decir, uy, yo pensaba que tal persona era buena. Y muchas veces también nosotros podemos ser hipócritas y con eso desvirtuar, ¿no? Es También que la virtud. recordemos que el Evangelio no se trata solamente de conocer o de gustar o de tener la intención. Se trata de poner en práctica y aquella persona que no pone en práctica ya está desvirtuando las propias enseñanzas de nuestro Señor, porque hablar en tesis de algo muy lindo, de lo que nosotros queremos, pero no practicamos, es una incoherencia en nuestra vida. Y es algo que nunca podemos permitir nosotros en nuestro ambiente, en nuestro día a día. Y lastimosamente estamos muy mal acostumbrados a vivir de una forma hipócrita o a aceptar la hipocresía como algo normal. Padre Víctor, usted hablaba, así tocó de refilón, pero me parece un punto interesantísimo, de cómo se da la hipocresía en las redes sociales, ¿no? Porque todo el mundo aparenta que es feliz, ¿no? Como dicen aquí en inglés, ¿no? Exacto. Everybody figured it out, ¿no? Todo el mundo tiene la cosa perfecta, encontró el perfecto trabajo, la perfecta familia, no sé cuánto, ¿no? Y lo muestra, ¿no? En las redes sociales como si fuese realidad. Y en realidad nos damos cuenta que no, no es tan Porque así. las redes sociales muestran un lado de una aparente felicidad. ¿Cuántas personas no se maquillan, no sé, se colocan una máscara para tomarse la fotografía y luego viven una vida tal vez miserable, triste, y todo el mundo piensa, recibe muchos likes, muchos me gusta, muchos dedos para arriba, muchas cosas que la gente eso le llena y sin embargo está vacía. Piensa que eso le va a llenar y en realidad lo hunde más en esa depresión, en ese mundo tan complicado en el que vivimos. Claro, Ahora, ¿no? yo creo, padre, que justamente el punto es ese. La hipocresía no es hoy en día el homenaje que el vicio rinde a la virtud,
sino que el vicio rinde a lo que el mundo cree que es ser feliz. Ayer yo Exacto, pasaba, ayer yo pasaba enfrente de un aviso de una marca de cerveza, no voy a decir cuál, evidentemente, y decía algo así, más o menos en inglés, decía fit and run. O sea, no, perdón, fit and beer. Haga ejercicio y tome cerveza y el resto es felicidad, ¿cierto? Y entonces era un chico con una, no se le veía el cuerpo, o sea, era con una cerveza en una mano y con unas zapatillas de running, de jogging en la otra, ¿cierto? Entonces él está en el fondo recalcando y promoviendo un ideal de vida que es el ideal de vida del mundo. Ahora, uno va a ver la realidad, ¿no? Detrás de lo que se esconde las sonrisas de las redes sociales es los suicidios en los jóvenes están disparados, la depresión de aquí a poquito, ¿no? La hipocresía en el fondo termina siendo mundanismo, ¿o no? exacto, exacto, es eso. Es aparentar una vida mundana, una vida, una felicidad eh, que es exterior, es hipócrita, porque en realidad la depresión que muchas personas viven en nuestros días es muy grande, porque nunca se van a ver verdaderamente saciados con un aparato electrónico en el que otra persona le gusta en otro lugar, sin una interacción verdadera, sin una vida de principios, de valores que realmente se viva desde dentro. Ahora, también me gustaría traerles una objeción que muchas veces se encuentra y mucha gente, si no lo dice, lo piensa, ¿no? Y es que, bueno, pero después del pecado original, que en el fondo tenemos todas las tendencias desordenadas, siempre nuestras inclinaciones están queriendo de alguna manera satisfacer algo que no debería ser. Entonces, alguien dice, bueno, pero entonces practicar la virtud, en definitiva, no es una hipocresía, porque si uno tiene tantos problemas, si uno tiene tantas tendencias que nos invitan hacia el otro lado, tal, si yo voy a practicar la virtud, entonces, ¿no es que estoy mostrando algo que yo no soy? ¿Mm? ¿Cómo contestamos esa dificultad? Em, la cuestión está en reconocer en qué hemos fallado y en querer cambiar. Em, yo creo que es, no sé, una persona que estudia está queriendo aprender algo que no sabe. Una persona que quiere ir a conocer un lugar está yendo a un lugar que nunca estuvo, que no conoce. O Claro. sea, siempre son objetivos más allá de lo que uno mismo es o de lo que uno mismo ha sido para lo que uno desea hacer. Y eso, digamos, visto desde una perspectiva del Evangelio, son las virtudes, es el deseo de santidad, es el deseo de nosotros cambiar de vida y dejar incluso luchar contra nosotros mismos para dejar todas esas consecuencias del pecado original que nos llevan al pecado. Es eso, Pero porque, diga, diga, padre. es eso, porque no podemos eh, simplemente desanimar por una falta. ¿Qué hizo nuestro Señor en el Evangelio? Pues en la pasión. Cayó de rodillas, símbolo de nuestro pecado, y se volvió a levantar. Entonces, la vida es eso, un constante levantarse, un constante cambiar, y cambiar hacia el bien, cambiar hacia cada vez que nos alejemos más del error. Ok, iba a decir, padre, que la pregunta de Gustavo me parece súper actual, porque a mí me parece que el demonio está queriendo desesperar a la gente a través de sus oráculos y diciéndole a la gente, mire, todo es una porquería, el Claro, mundo es una porquería. Esa es la visión real del mundo, ¿no? El doctor Pino Correa Olivera decía, ¿qué es para cierta gente una flor? Una flor es un elemento que de aquí a poquito se va a descomponer, caerá en el suelo y servirá de alimento para que el pasto se convierta en alimento de una vaca y se convierta, porque en el fondo todo es estiércol, ¿cierto? Y usted también es estiércol. Y resulta que la visión cristiana no es esa. La visión cristiana es, oiga, somos de barro, vasijas de barro, pecado original, pero somos proyecto de dioses en Cristo nuestro Señor, ¿cierto? Entonces me parece que la pregunta de don Gustavo es muy cierta. En el fondo es la oportunidad de exorcizar esa acción del demonio que está buscando desesperar a la gente. No, no somos porquería. Al lado de Nuestra Señora, somos hijos de Nuestra Señora y somos los en donde se puede operar los frutos de la redención. es un engaño del demonio. Y ese ejemplo que usted puso de la flor es realmente bellísimo. ¿Qué no daríamos nosotros para, por ejemplo, ser un día una flor maravillosa al lado del Santísimo Sacramento? O sea, ¿qué es lo que somos o qué es lo que vamos a hacer? Lo que importa es ese ideal que nosotros tenemos de santidad, ese ideal de agradar a Dios. Y no puede haber hipocresía, no puede haber desánimo,
no puede haber apariencia nada más. Tenemos que serlo desde siempre, desde dentro, desde nuestro corazón. Y muchas veces también encontramos esa otra objeción, ¿no? Las personas que se desaniman, ¿no? Porque dicen, bueno, pero yo voy a ir a rezar hoy y no siento, ¿no? Que rezando de alguna manera me esté comunicando con nuestro Señor porque, bueno, como dicen, ¿no? Los espiritualistas, es un momento de aridez, ¿no? Entonces a las personas muchas veces les parece que hoy no voy a rezar porque en el fondo no es una cosa auténtica, ¿no? Voy a rezar pero no siento nada, entonces mejor no rezo. Y eso es también, ¿no? Otro problema que se da, ¿no? Porque también lo calificamos medio que de hipocresía o medio que de una oración que, bueno, no debería ser porque no es tan sentida con el corazón. Pero sin embargo, al precio de ese pensamiento dejamos de rezar, ¿no? ¿Y qué podemos aconsejar en ese aspecto? Sabe que muchas veces en confesiones la gente llega desanimada porque cae una y otra vez en los mismos pecados y a veces toman la triste solución de alejarse de Dios. Y es al revés, porque está en acercarnos a Dios, en acercarnos a los sacramentos, en perseverar, en luchar contra nosotros mismos, en quitar todo lo que nos lleve al pecado, en que podemos nosotros verdaderamente avanzar. Una persona que deja de confesarse es que está dejando de luchar. Una persona que deja de confesarse es porque ya no confía más en Dios. Y eso es muy grave y eso sucede muchísimo. Padre, yo también pensando en la pregunta de Gustavo, digo, pobre, pobre nuestra época y pobre la gente de nuestra época. ¿Por qué? Porque resulta que estas realidades, las de la oración, las de hoy, perdón, en estos días, Día de Todos los Santos, son realidades espirituales, ¿cierto? No son realidades tangibles. Y este mundo del fit and beer nos acostumbró a que solo existe realmente lo que es tocable y veíble por los sentidos. Resulta que no, hay un mundo maravilloso y gigantesco y más real incluso que el que está más allá de los sentidos. Entonces, casi que es pedirle a la Virgen que nos restaure esa visión y que si ella quiere nos dé esa sensación de cómo una oración nuestra mueve el cielo y conmueve el infierno, como una oración nuestra llega al corazón inmaculado de la reina del universo y de la gracia, ¿cierto? Es pedirle a la Virgen, porque pues, yo aprovecho para confesarme públicamente. En estos días leí dos novelas que no voy a decir cuáles son, porque no son muy recomendables, pero una era ambientada en nuestro tiempo y la otra era ambientada en la Barcelona del año 40. Yo decía, Dios mío, la gente hoy en día cree que descansar es solo irse a tostar cual sapo en unas arenas. Y Claro. resulta que este tipo de la novela de los años 40 describe los recovecos de las calles, de los sitios, de la psicología. Yo decía, oiga, qué interesante es vivir así, ¿cierto? Es un mundo donde todavía había alma. Entonces yo creo que también tenemos que pedirle a Dios que nos restaure esa sensación y esa visión de lo importante que es la comunicación con lo sobrenatural. Monseñor Juan decía eso, que se perdía muchas veces la noción de lo que tiene una realidad mucho mayor que la que nosotros vemos, tocamos y en la que nosotros vivimos, que es la realidad sobrenatural. La vida de la gracia, Dios, los ángeles, es una realidad en la que por la vida hipócrita en la que vivimos, por la vida superficial, mundana en la que vivimos, no pensamos o no nos gusta pensar o se nos olvida tener presente esa vida sobrenatural. Y como usted dice, algo, a veces cosas más sencillas, no sé, un pueblo construido con amor a Dios, eso nos eleva muchísimo y nos dice, bueno, hay gente que verdaderamente cree en Dios, que construyó esto, una iglesia o alguna, lo podemos ver, digamos, en la naturaleza, incluso en las cosas creadas por los hombres, pero que en el mundo en que vivimos actualmente no refleja ese lado sobrenatural. Bueno, y ya que estamos en este tema también, habría una otra, ¿no? Una otra problemática, ¿no? Que así que vamos conversando, no van surgiendo y uno se va acordando, ¿no? Porque aquí, claro, nuestro Señor coloca en el versículo 9 de Marcos, en el capítulo 7, coloca algo que es terrible porque da mucho debate, ¿no? Y dice así, nuestro Señor habla a los fariseos y dice, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Y ciertos sectores, muchas veces de izquierda, inclusive dentro del catolicismo, utilizan este versículo para entonces decir, ¿está viendo? Entonces todo lo que es tradicional, todo lo que sea de alguna manera
que mantenga las bellas tradiciones de la Iglesia es una hipocresía, porque ya nuestro Señor, ¿no?, advertía contra eso. Y evidentemente, obviamente, es una falacia, pero ¿por qué no entonces comentarle a la audiencia en qué consiste exactamente esa falacia, y cómo podemos ver las cosas bonitas, bellas, enriquecedoras de la tradición, tanto en la liturgia cuanto también en el catecismo y en las virtudes? Es una forma de vivir, poner en práctica. Es que cuando nosotros transformamos esas tradiciones, por ejemplo en la liturgia, y las hacemos con hipocresía, o sea, no las vivimos verdaderamente, se vuelven huecas, vacías, tenemos nosotros que vivirlas. No solamente, por ejemplo, ir a misa el domingo, es poner en práctica o vivir en ese estado en el que la liturgia tradicional nos invita, en la que la liturgia, qué sé yo, el canto gregoriano, en la que el incienso pasando por la iglesia y el sacerdote incensando el altar, cosas que realmente nos tienen que elevar hacia Dios, son un auxilio, pero si lo hacemos o lo vivimos eso, pensando en las cosas mundanas, realmente se vuelven huecas y se pierden el sentido. Depende de nosotros, o sea, una tradición no es mala o buena de por sí. Hay cosas que nos elevan a Dios, y mientras promuevan esa unión con Dios, es cuando verdaderamente da fruto y cuando verdaderamente tenemos nosotros que propagarla y hacen bien para nuestras almas. No, digamos, y esto se lo puedo decir yo, evidentemente el padre y don Gustavo no lo van a decir, pero no conozco ninguna otra institución que haya profundizado más un aspecto que es esencial, y es lo que Plinio de Oliveira llamaba revolución y contrarrevolución tendencial. No es lo mismo incensar el Santísimo Sacramento, decía ahorita el padre, con un turíbulo en medio de una iglesia bonita, colorida, de mármoles, de piedras semipreciosas como la de los heraldos del Evangelio, que algo que sería herético, decía el doctor Plinio, como hacerlo con un spray. No, no es lo mismo. No es lo mismo un rock agitado, por más que tenga músicas sacadas inclusive del Evangelio, que un canto gregoriano que apacigua el espíritu, que serena las almas, que fortalece la esperanza, que relaja, que prepara el alma para la consideración de verdades más elevadas. No, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, la Iglesia Católica, como toda alma, está unida a un cuerpo. Y el alma de la iglesia generó un cuerpo que son esas tradiciones maravillosas de la liturgia, del arte cristiano, verdaderamente cristiano, que no es comprado mercenariamente al arte del mundo, no es el arte verdaderamente cristiano. Entonces uno entra a una iglesia de los heraldos del Evangelio y uno dice, gracias tradición. Gracias, tradición, por restaurar mi alma, por restaurar mi esperanza, por enseñarme que hay un mundo maravilloso más allá de las estrellas y más allá de las nubes grises. Entonces depende de la tradición, como decía el padre. Claro. Muy bien, entonces, ¿por qué no cerramos esta primera parte del programa? Vamos a un corte pequeñito con los avisos del padre Ignacio Montojo, que nos va a llamar muy bien la atención sobre la plataforma de los Heraldos, y enseguida volvemos con la sección Espiritualidad. Querido amigo, ¿usted se ha dado cuenta de una contradicción flagrante del mundo actual? Aquellas personas que ponen de lado los valores sobrenaturales, especialmente los de la verdadera religión, y por lo tanto están exclusivamente preocupados con la vida material de los hombres, solo con sus aspectos más humanos, poniendo de lado todo lo sobrenatural. Cuando uno va a profundizar en el pensamiento que los conduce, en la filosofía de fondo, en todo aquello que hacen, son personas que no valorizan la vida, que no valorizan la familia, para los cuales la familia es una institución enteramente maleable. En sentido contrario, todos aquellos que están más preocupados con los aspectos religiosos y sobrenaturales de la existencia, que quieren ver el aspecto trascendente de la vida, cuando vamos a analizar el día a día de su existencia, no falla. Son personas enormemente preocupadas con el valor de la vida desde la concepción hasta su desaparición natural. Son personas que dan un valor enorme a la institución fundamental de la sociedad, que es la familia. La familia como Dios la quiso cuando creó a la humanidad. El hombre y la mujer
formando una prole para dar gloria a Dios y para perpetuar la especie humana. ¡Qué contradicción! Aquellos que más se preocupan con lo material, a la hora de la verdad, lo desvalorizan y quieren su desaparición. Son personas que no dan ningún valor a la vida humana cuando ésta no llena lo que ellos consideran los verdaderos valores. Y aquellos que tienen por centro de su existencia a Dios y a su religión son los que más se preocupan con los demás, los que tienen una preocupación verdadera de valorizar la vida humana y sobre todo saben que es en el seno de la familia que se plantan todas las semillas necesarias para la constitución de una verdadera sociedad. ¿Qué explica esta extraña contradicción? ¿Y qué explica que aquellos que dan más valor al espíritu sean los que más protejan los valores de la criatura humana? Es la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, depositaria del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, mensaje de salvación para la humanidad, mensaje de gloria a Dios. Usted, que es católico, profundice su fe, profundice la doctrina que la Iglesia nos enseña y habrá encontrado un camino seguro para su felicidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Soy el Padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo. Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar. Muy bien, fenomenal. Vamos a dar una pausita acá. Muy bien. Entonces, 3, 2, 1. Pasamos entonces a la segunda sección del programa, la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. La primera parte, como habrán visto, conversamos muchísimo sobre la hipocresía, sobre las consecuencias que la hipocresía tiene y sobre las diferentes maneras con que se presenta y de alguna manera cómo la hipocresía es una cosa egoísta. Y del otro lado, entonces, en esta parte de la sección espiritualidad, hablaríamos sobre la otra cara de la moneda, que son los bienes de la generosidad, la alegría de dar, el remedio, que cuando la generosidad está presente en un alma, es un buen remedio para las miserias y es un buen amparo contra las tentaciones, nos dice Monseñor John Cladías. Entonces queríamos preguntarles a nuestros panelistas de hoy, ¿cómo podemos recomendar la generosidad como esa panacea, como ese antídoto para las miserias y refugio contra las tentaciones? Algo muy interesante es cómo la sociedad, eso Monseñor Juan muchas veces lo ha hablado, la sociedad es un conjunto, no somos, al ser todos una sola especie, al ser todos creados a imagen y semejanza de Dios, esa interacción entre unas personas y otras se da por medio de la generosidad, dando nuestro tiempo, preguntando por la salud de alguien, cómo ha seguido, si necesita algo. No solamente a veces las cuestiones materiales, sino que también una cuestión de empatía que yo puedo tener con alguien hace que nuestra vida social, nuestro día a día, por medio de la generosidad, se vuelva más llevadero, se vuelva más fácil de todos nosotros alcanzar la virtud. No solamente como un individuo aislado o puesto de lado, sino que es por medio de esa virtud de la generosidad se pueden lograr grandes cosas. Si alguien se equivoca, ser corregido. Si alguien necesita de algo,
ser ayudado, si alguien necesita de, no sé, de escuchar, de ser escuchado, pues otras personas escuchar. Ahí nosotros vemos como la generosidad que propone nuestro Señor en el Evangelio hoy no es solamente, es algo que tiene que salir de nuestro corazón, que no es algo superficial y que no podemos volver a lo que hablamos antes de la hipocresía. Claro. Mire que interesante que Monseñor Juan Clara contrapone generosidad e hipocresía. Uno diría lo contrario a la hipocresía es la sinceridad, ¿no? ¿Por qué la generosidad es lo contrario a la hipocresía? Asumimos enseguida que es porque el hipócrita es el egoísta, el antigeneroso. Claro, es aquel que lo único que hace es colocarse él en el centro del universo y tomar esa actitud hipócrita para que los otros lo elogien o lo tengan en consideración, ¿no? Entonces, claro, la vacuna de eso es salir de sí. Y previo, inclusive, diría padre, a la generosidad, era lo que el doctor Pino decía de la contemplación admirativa del orden del universo. Porque quien contempla de una manera admirativa a Dios presente en las cosas, en las personas, en las cosas maravillosas que hay, tiende a darse, es generoso. Y con eso va abandonando esa actitud egoísta, hipócrita, y va asumiendo una actitud de niño que se encanta con las maravillas que hay. Entonces, el darse como vacuna a la hipocresía y al hastío de la hipocresía, porque no hay hastío peor, digo, padre, que el que sabe que está representando un papel que no es auténtico, ¿no? Oiga, Claro, salga de eso, no se coloque en el centro, no se coloque en claro. el centro, coloque a Dios en el centro, coloque el orden del universo en el centro y dese a Dios en el orden del universo, los hermanos. Ah, esta es la verdadera felicidad. Eso no es fácil, eso se consigue con la gracia. Exacto. Y ve aquí interesante porque Monseñor hace, en el libro, coloca, realza eh, lo que nuestro Señor dice, que lo que dio la viuda tenía un valor mayor que los otros. O sea, nosotros, si vamos a ver de una forma material, el valor era nada, pero de una forma espiritual, ¿cuánto Dios valora esa generosidad que destruye la hipocresía? Es realmente lo que nosotros hoy tenemos que sacar provecho de este evangelio, porque nos tiene que admirar cuánto la generosidad, dando toda aquella pobre viuda, dando todo lo que tenía, dio mucho más y agradó mucho más a Dios que aquel hombre que tenía mucho y que dio lo que sobraba. Ahora, qué escena debe haber sido, ¿no? La penetración de nuestro Señor, ¿no? Mirando, porque solo quien puede ver el corazón se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? ¿Quién? Vamos a ver nosotros, por ejemplo, ¿no? Estamos sentados, no sé, en la misa, ¿no? Y de repente vemos que a las tantas pasa la canastita. ¿Cómo vamos a saber quién puso tal, quién puso no? Y seguramente ella habrá sido tan discreta, ¿no? Que los 2 centavitos que colocó de cobre, ¿no? No se vieron. Solo nuestro Señor lo vio, ¿no? Y cómo Dios ve Ahora, realmente esa. don Gustavo, ese tipo de visión que nuestro Señor nos ejemplifica en el Evangelio, ¿será exclusiva de él? No, no. Doctor Plino un día contaba que él entró a una iglesia y Sí, él vio una vieja zurrada, beata, pero súper digna, súper pulcra. Seguramente el Padre y el Señor se están acordando del hecho y que él se Exacto. sintió hermano de ella, ¿no? Que él sintió que ella lo admiraba, era una mujer de una condición social muy humilde, doctor Primero era condición aristocrática, pero que al mismo tiempo ella con su existencia lo apoyaba y que ella veía que él representaba todo aquello por lo cual ella había luchado y lucharía y que en el fondo era una personificación aquí en la tierra, la bondad de nuestro Señor. Entonces, doctor Pino contando ese hecho nos decía, oiga, eso es vivir, vivir en la contemplación y en la admiración, inclusive hasta de una viejita zurrada, beata, pero muy digna, etcétera. Bueno, eso lo hace el doctor Pino con una viejita, lo hace el doctor Pino con una esmeralda. Eso es vivir, vivir no es fit and beer, eso es vivir. Claro, vivir y ese contemplar en función de Dios, ¿no? aquí hay una parte que, bueno, ya aprovecho porque no sé si nuestra audiencia ya se ha dado cuenta, pero, o sea, aparte, ¿no? Que les comentaba al comienzo que el programa toma su nombre del inédito sobre los evangelios. Realmente quien pueda, por favor, consiga el libro, porque aquí ya les dijimos, ¿no? Apenas tocamos la punta del iceberg de las maravillas que están en la escritura aquí de Monseñor John Clark. Pero hay una parte que dice que les quería traer porque está muy conectada con Nuestra Señora. Y dice, servir, Monseñor John Clark dice, ya sea dando un buen ejemplo, un buen consejo, o prestando algún auxilio, repara nuestras faltas, nos aparta del pecado y en el fondo es un gran acto de generosidad. Y uno lo puede conectar muy bien con la persona de Nuestra Señora y con muchas personas también que hoy en día, en el mundo hispano, por ejemplo, ya han hecho la consagración a Nuestra Señora, la han renovado en la consagración a Nuestra Señora online. Son
centenas de miles, de ya, ¿no? De muchos grupos que lo han hecho online. Creo que el último grupo en Colombia o en Ecuador, no sé, me corrigen, son 100.000 personas que han hecho la Ahorita consagración. lo están haciendo 100.000 personas, están haciendo los cursos más de 100.000 personas. ¿En dónde, padre? En todas partes, ahí son como 40.000 de Ecuador, de Colombia. Por ahí tengo los números, pero son más de 100.000 personas que lo están haciendo ahora por medio de la plataforma Reconquista. Espectacular. Entonces, la devoción a Nuestra Señora, ¿no? ¿Qué antídoto para ese egoísmo? ¿Qué inspiración hacia la generosidad? ¿Qué podemos comentarle a nuestra audiencia a ese respecto? Que vamos, sería bueno interesante que también quien no se anotó todavía, bueno, que espere el Que próximo se curso y anote, se anote inmediatamente, ¿no? que estén atentos. Vea, qué interesante. A ver, como antídoto a la hipocresía, la generosidad. Y la mayor generosidad, lo hemos comprobado con muchas personas. Hace poco incluso estuve con un colombiano que se consagró por medio de la plataforma Reconquista. La alegría que muestra a esas personas que por medio de la generosidad, entregándose como esclavos a nuestro Señor Jesucristo por las manos de María, imitando a Nuestra Señora, la alegría que ha producido en sus almas por generosidad, porque esa generosidad implica cambio de vida. A veces gente que tiene muchos años sin confesarse, corregir cosas que estaban haciendo mal. Eso necesita mucha generosidad de cada una de esas personas y eso les ha llevado a darse cuenta de que la verdadera felicidad está por ahí, está en desarraigarse de todo aquello que le ataba, de todo aquello que le hacía llevar una vida hipócrita. Solo la generosidad les ha abierto las puertas a esa felicidad. Qué lindo, muy bien, muy bien. Además que el consagrarse, que en el fondo es un acto de amor, puede permitir que el amante se transforme en el amado, que el devoto en Nuestra Señora transforme en ella. ¿Y quién era ella? Ella era la generosidad, ella era la contemplación, ella era la entrega, ella inclusive no dudó en autorizar, por así decirlo, el sacrificio de su divino hijo para nuestra redención, ¿cierto? Ella era aquella que todo lo observaba y lo guardaba en su corazón. Ella es la que percibió rápidamente que faltaba el vino en las bodas de Caná. Ella es la que percibe cada una de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, mejor acto para adquirir la generosidad que entregarse a ella, muy poco, por no Muy decir pocos, ninguno. ¿eh? Así es, qué interesante. Entonces, para concluir esta sección de espiritualidad, interesante, porque no habíamos pensado en este aspecto. Pero bueno, contra la hipocresía, a favor de la generosidad, entonces, la consagración a Nuestra Señora. Vamos entonces a una parte ahora que son las preguntas y respuestas de nuestros oyentes. Y nos llega una pregunta muy, pero muy, a ver, no sé, no diría creativa, pero muy sincera, ¿no? Que muchas veces también está, ¿no? En el penitente que va hacia un sacerdote, ¿no? A confesarse. Y a veces la persona puede pensar, ¿no? Bueno, pero ¿será que el padre se acuerda de los pecados de los penitentes, ¿no? Uy, Entonces, esa es una pregunta pero tenaz. tenemos un confesor a bordo, así que podemos... Excelente, hay que aprovechar, don Gustavo. Vea qué interesante. Una vez una persona me hacía un comentario que iba mucho en la línea de esa pregunta. Una persona me decía, pero padre, ¿cómo es eso estar escuchando confesiones? Usted pasa horas y horas confesando y solo escuchando pecados y pecados. No se aburre, no es cansado, ¿no? O me decía alguien, no necesitas una bendición para librarse de todo aquello, porque le decía, mire, es que en realidad lo que uno no ve es, uno no se fija en el pecado de la persona, sino que en el arrepentimiento. Y eso es algo maravilloso. Es algo que una de las mayores gracias del sacerdocio es poder ser un instrumento en las manos de Dios para obtener ese alivio en las personas que a pesar de sus miserias, sí, que a pesar de que a veces haya cosas que la persona se avergüence, ojo que la vergüenza es un mal en la confesión. Eso yo se lo digo mucho a las personas. La vergüenza no le va a ayudar a hacer una buena confesión. Lo que tiene que tener es dolor de sus pecados y confianza en Dios. El sacerdote está simplemente ahí de paso, de instrumento, pero los que me conocen saben que a mí se me van a olvidar la gran mayoría de cosas que las personas digan. Imagínense, no sé, una hora confesando, si pasan 10, 20 penitentes, es imposible recordarse de todos aquellos pecados. Y como le digo, para uno como sacerdote es una alegría poder ser un instrumento
en la que aquella persona deje aquella vida de pecado, deje aquella situación y inicie nuevamente ese camino hacia la santificación. Nunca uno como sacerdote va a tener las fallas o los pecados más graves de aquella persona como para tener un termómetro de quién es, sino que nos va a guiar a aquella persona que puede llegar a ser, como hacía el doctor Pini, como hacía Monseñor Juan, tener a la persona por lo que es llamado, no por las miserias que haya tenido. Y eso es algo que ustedes tienen que acercarse al sacramento de la confesión, arrodillarse y tener esa certeza. El sacerdote tiene un estado de gracia, ha sido formado y está con el deseo de ayudar y nunca se va a fijar por el pecado que usted le está confesando y sí lo va a tratar por el deseo de poder santificarlo, de poder ayudarle. A veces hay dos situaciones en las que las personas llegan a confesarse, que es gente de mucha confianza que se confiesa, porque por lo mismo, porque le tiene mucha confianza y le puede abrir su corazón al confesor, al sacerdote, porque sabe que le puede ayudar. También habrá gente que acude a nosotros y que nunca hemos visto y nunca volveremos a ver, pero podemos saber que aquel pecado queda en ese, digamos, ese sentimiento, no va a quedar como, digamos, principal motor del trato con aquella persona. Y después recordemos, la parte doctrinal también, que el sacerdote tiene sigilo de confesión, que es de los mayores sigilos de lo que la iglesia más guarda con más recelo. Si el sacerdote llega a violar aquel sigilo, escuchando al sacerdote aquella confesión, no puede hacer nada, ni decir qué fue lo que la persona hizo de mal, y por eso el sacerdote ni siquiera lo toma en cuenta para el trato con aquella persona. Así que créanme que está mejor que protegido. Cualquier pecado que la persona llegue a confesar en el confesionario con el sacerdote, queda protegido y aquello nunca más volverá a salir a luz. Bueno, muy linda esta respuesta que segurísimamente a nuestra audiencia le va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque el demonio, no, la persona no, a veces siente, ¿no? ¿Y Interesante qué eso, van a Gustavo, que dice el pensar? padre, ¿no? La vergüenza en el confesionario no es virtud. No, No, es un gran peligro y eso muchas veces lo he visto y uno a veces lo nota. Mire, no tenga vergüenza. Yo sé que tal vez puede haber alguna cosa, pero no tenga vergüenza. Tiene que tener confianza, dolor de sus pecados y listo. San Juan Bosco decía eso, que el demonio quita la vergüenza para cometer el pecado y lo arroja en la confesión. Nos devuelve esa vergüenza que no tuvimos para... Ahí sí, ¿no? Ahí sí, Ahí ahí sí. debería ser al revés. Bueno, y la siguiente pregunta que tenemos es una pregunta para un sacerdote y para un psicólogo. Entonces, perfecta para el día de hoy. ¿Cuál es la mejor terapia para abandonar los malos hábitos? Entonces, Bueno, yo creo que el mejor psicólogo de la historia es Santo Tomás de Aquino, porque al final de cuentas la psicología es una parte de la filosofía, ¿no? Y quien lee la Suma contra los Gentiles, la Suma Teológica, eso es la mitad o la tercera parte de psicología. Y pues un hábito se combate con otro hábito. Así de simple. Si uno tiene el hábito de ser pereza, pues combátelo con el hábito de levantarse a la hora. Si uno tiene el hábito de cualquier otra costumbre no adecuada, pues combátelo con el hábito contrario. O sea, el ser humano es un ser de hábitos. ¿Qué es el hábito? Es una acción que repetida genera una tendencia. Eso es el hábito. ¿No es cierto? Entonces, la terapia para combatir un mal hábito, bueno, ahí ya hay que entrar, se entraría en cada caso concreto, ¿no? Se entraría en cada caso concreto. ¿Cuál es ese mal hábito? ¿No? Entonces hay terapias por ejemplo, tengo el hábito por ejemplo, una fobia, tengo fobia contra las arañas. Bueno, pues se combate justamente de una manera contraria, ¿no? Contra las arañitas, se combate de una manera contraria. O tengo un hábito ya más delicado, ¿cierto? Pero pues ahí yo le cedo la palabra al sacerdote porque si bien es cierto que el ser humano tiene sus hábitos naturales, tiene una fuerza natural para desarrollarlos. Nosotros tenemos, a través de la gracia, el recurso para una fuerza divina que nos ayuda a crear hábitos buenos, ¿cierto? Sea la gracia o sea directamente Así las es. virtudes, que son las virtudes teologales y cardinales, que son los hábitos buenos que Dios da a través de los sacramentos y que fortalece a través de la oración. Así es. Para todo lo que son vicios, o sea, siempre hay que distinguir.
hábito es algo bueno, vicio es algo malo. Para todo lo que son vicios, es dejarnos llevar que terminamos en un vicio. Vicio de pereza, vicio de mentira, vicio de, no sé, hoy en día de celulares, videojuegos, ni que se diga alcohol, cigarro, etcétera. Eso es solamente dejarnos llevar que el vicio, cuando nos damos cuenta, estamos sumergidos en eso. En cambio, el hábito implica un esfuerzo. Y a veces uno puede decir, bueno, un esfuerzo eh, que nosotros no tenemos cómo combatir aquello. Y ahí entra la gracia, ahí entra Dios. Ese hábito yo debo de, primero que todo, tener mucha espíritu, mucha voluntad, mucho deseo de salir de aquel vicio para acostumbrarme, por ejemplo, a la oración. La oración es un hábito que hay gente que le cuesta mucho realmente adquirir. Y confiar mucho en Dios. Y luego, si hay un vicio que yo quiero combatir con un hábito, la confesión frecuente me va a ayudar para proponerme nuevos objetivos, hacer nuevos propósitos y salir de aquel vicio y conquistar la virtud contraria de aquel vicio. Entonces, una mucha vida sobrenatural implica mucho esfuerzo. Nunca vamos a creer que simplemente yo me confieso, ay padre, pero ¿por qué pasa que yo siempre caigo en lo mismo? Bueno, usted que está haciendo mal, tiene que hacer algo, tiene que hacer un esfuerzo para salir de aquello y no volver siempre al mismo lodazal. Hay una cosa también, ¿no? Y es que muchas veces, claro, si nosotros vamos a ser muy autosuficientes, confiamos en nuestra fuerza de voluntad y no en la gracia. Exacto. Y también a veces se da lo opuesto, ¿no? Que decimos, no, pero si todo es gracia, entonces no tengo que hacer ningún esfuerzo. Entonces, Exacto. ¿cuál sería, ¿no?, el balance correcto entre las dos posiciones? El balance perfecto está en hacer todo nuestro esfuerzo y confiar un 100% de esfuerzo y saber que esa confianza tenemos que colocarla en que el resultado va a depender un 100% de Dios. Bueno, buenísimo. Y doctor Saúl, Padre, ¿me deja ¿algo para lanzar una completar? teoría? Por No sé si es favor, filosófica ya o nomás. teológica. Doctor Plin hablaba de una cosa que se llamaba el Banco de los Relucimientos. ¿Qué era eso? Era una especie de recuerdos maravillosos que se iban colocando en un cofre en el fondo del alma, ¿no? El doctor Plin no habló de eso, pero yo creo que puede uno hablar del cofre siniestro, ¿cierto? Entonces, al final, detrás de lo que nosotros hacemos, hay todo un background, mil cosas, ¿cierto? Detrás de los actos malos que hacemos, no solamente está la inclinación del pecado original, sino hay como que zafiros negros siniestros que le dicen, oiga, en el vicio hay felicidad. ¿Cierto? Entonces yo creo que un trabajo meramente natural, psicológico, ayudado por la gracia que uno puede hacer, es aumentar el banco de relucimiento, ese cofre de zafiros azules y de topacios dorados maravillosos, e ir apagando ese cofre siniestro de los zafiros negros que encandilan con la pseudofelicidad de los placeres. ¿Cómo digo que se haría eso? Todos hemos tenido la sensación de paseando, por ejemplo, por un mar despejado, maravilloso, en un atardecer magnífico, sentir la alegría y como que la presencia de Dios en ese atardecer. Entonces, coge ese recuerdo y métalo en el cofre de los relucimientos y diga, oiga, esto es sinónimo de Dios, es sinónimo de virtud, es sinónimo de pureza, es sinónimo de belleza. Y todos hemos sentido también los efectos siniestros y depresivos del pecado. Entonces, coja ese recuerdo de la falsa felicidad del pecado, saque ese zafiro negro que le dice que en el pecado está la felicidad, está el placer, y ponga ese otro recuerdo, en el pecado está la infelicidad. Y eso puede servir como soporte psicológico, por ejemplo, para acceder a la gracia, para rezar, para los sacramentos, y para decir, oiga, felicidad realmente está en la práctica de la virtud. Lindísimo, Muy lindísimo. bonito, muy bonito. Muy bien, muy bien. Entonces, no creo que tengamos mejor conclusión ¿no?, para la pregunta, que es eso, ¿no? Entonces, el banco de los relucimientos, y como decía, ¿no?, el Padre, entonces, practiquemos la virtud y hagamos como que, ¿no?, tener siempre presente, ¿no?, que Dios nos pone la gracia y tenemos que actuar en función de ella. Muy bien. Pasamos entonces a la sugerencia de la semana, que, como sabe nuestra audiencia, es un libro, una website, un podcast, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, empezamos por su esquina. ¿Qué le parece? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos receta para esta semana?
Don Gustavo, para el mundo en español, G.K. Chesterton puede ser el autor inglés del siglo XIX, puede ser alguien escuchado, pero alguien lejano. Ahora, quien accede, por ejemplo, a las famosas historias del Padre Brown, que es el gran personaje de Chesterton, uno de los grandes personajes de Chesterton, que es un sacerdote católico, si no me equivoco, de origen irlandés, no puede ser diferente, ¿cierto? Que ayuda a investigar crímenes completamente oscuros e inextricables. Yo creo que puede tener un momento de solaz que se adentra en esas lecturas y también hace profilaxis porque el personaje es inteligente, es bien católico, es bien ortodoxo, como lo era Chesterton, ¿cierto? Y muestra que bondad puede estar unida a sagacidad, que virtud puede estar unida a astucia. Me parecería que es interesante para la gente que lo conozca repasar un poquito y pues les colocaremos a nuestros escuchas el link donde pueden encontrar de los libros de G.K. Chesterton. Muy bien, entonces lo colocamos en las notas del programa. Padre Víctor, ¿tendremos alguna cosa para aconsejar a la audiencia? Tal vez un libro ya conocido por muchos, pero que siempre tal vez ayuda a una lectura, un repaso, un libro que siempre estuvo de cabecera en los heraldos, que el Dr. Pino le ayudó muchísimo y que se aplica un poco para el podcast de hoy, que es El alma de todo apostolado, aquella necesidad de sobrenaturalizar nuestra vida, tener una vida interior robusta para todo el bien que nosotros hagamos, el apostolado, o a veces el día a día en nuestra familia, poder llevarlo realmente unido a una vida interior bien llevada, sobrenaturalizando toda nuestra semana. Muy bien, entonces vamos a aprovechar para quienes nos ven en el YouTube. Entonces, aquí abajo vamos a colocar el link, el enlace para entonces estas bellísimas sugerencias del panel de hoy. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.